Advertencia. Este programa contiene descripciones explícitas de violencia, asesinatos, trastornos mentales y crímenes tan reales que pueden incomodar profundamente a ciertos oyentes. No está recomendado para menores de edad, tampoco para personas sensibles al sufrimiento humano o a las verdades incómodas. Si decides continuar, hazlo bajo tu propio riesgo. Creíamos que el monstruo dormía desde el 25 de enero del 2006, pero la ciudad siguió despertando con noticias que olían a la misma escena. Una puerta sin forzar, un lazo apretado en silencio y una casa que se quedaba sin dueña. Los números no mienten. Decenas de ancianas asesinadas hasta el 2007, muchas de las mismas se asesinaron de la misma manera. Y en el 2008, otra sala, en la del Valle, se volvió escena del crimen. Años después, Milpa Alta, 72 años, otra vez dentro de su hogar, cuando en el 2004 Juana dijo desde prisión: yo ya estaba aquí y seguían matando señoras de la tercera edad. No solo buscaba absolverse, estaba invocando la ciudad que nunca dejó de sangrar. Yo camino por un pasillo que ya conozco, una puerta sin forzar, una sala con el reloj detenido y el eco de una taza aún tibia sobre la mesa. La ciudad cree que el monstruo fue arrestado el 25 de enero del 2006, pero cuando uno abre la carpeta completa, el tiempo parece burlarse de nosotros. Porque años después de aquel arresto, volvieron a aparecer escenas con la misma coreografía: adulta mayor, vivienda propia, estrangulamiento silencioso, robo menor. Entonces, ¿quién seguía entrando a sus casas? En enero del 2024, desde prisión, Juana Barraza, la mujer que el país bautizó como la Mataviejitas, rompió el silencio después de casi 2 décadas. Frente a una cámara, aseguró que es inocente, que la golpearon, violaron y amenazaron con sus hijos para obligarla a afirmar su culpabilidad. Y lanzó una frase que desde entonces no me deja dormir: yo ya estaba aquí y seguían matando señoras de la tercera edad. Hoy vamos a seguir esa frase como si fuera un rastro de sangre invisible. Vamos a cruzar expedientes, notas periodísticas, archivos de la fiscalía y lo que queda en la memoria de los vecinos. Vamos a preguntarnos si el caso que México cree resuelto es en realidad la historia más peligrosa de todas, aquella donde el verdadero asesino podría seguir caminando entre nosotros. ¿Se detuvieron realmente
los homicidios de adultas mayores tras el arresto de Juana Barraza? ¿O simplemente cambiaron de manos? Si no era ella, ¿quién aprovechó el miedo para seguir matando? Esta noche no solo voy a contarte una historia, voy a enseñarte cómo se construye un monstruo y cómo a veces lo dejamos libre mientras aplaudimos el arresto equivocado. Porque esta no es solo la historia de la Mataviejitas, es la historia de un sistema que necesitaba un rostro, un culpable perfecto para mostrar a las cámaras, mientras la sombra seguía trabajando en silencio. Y es también la historia de todas las mujeres que, incluso después del arresto, encontraron la muerte en sus propias casas. Así que apaga la luz y cierra la puerta. Prepárate, porque lo que viene va a cambiar la manera en que recuerdas este caso. Nuestra tesis de hoy es tan simple como peligrosa para la versión oficial. Aún con Juana Barraza en prisión, la violencia letal contra mujeres de la tercera edad no cesó. En varios casos posteriores se repitió el mismo patrón criminal que se le atribuyó a ella. Esto no prueba su inocencia en los delitos por los que fue condenada, pero sí derrumba la narrativa del fenómeno. Terminó el 25 de enero del 2006. Entre el 2000 y el 2007, en la Ciudad de México, el Servicio Médico Forense registró 1,102 homicidios de mujeres de todas las edades. El corte más revelador está en el 2003 y el 2005. Más de 40 asesinatos de mujeres mayores de 60 años, con al menos algunos elementos comunes que por sí solos ya dibujaban el perfil de un depredador metódico. Escucha el patrón. Vivían solas, cerraduras sin forzar, estranguladas con prendas, robo menor y a veces solo un par de objetos. Y siempre, pero siempre, una manera de entrar que parecía de confianza. Esta secuencia de elementos es lo que en criminología llamamos firma criminal. Lo que te contaron es que hasta el 2007, ya con Juana Barraza presa, la cifra de mujeres mayores asesinadas en sus domicilios seguían sumando más víctimas. Y no eran casos aislados en la periferia sin conexión aparente. Algunos conservaban la misma coreografía mortal. ¿Coincidencia? ¿Imitación? ¿O serie paralela? Vamos a ubicar el caso en un mapa mental. Serie previa de detención 2003-2005. Zona de mayor incidencia: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranzas. Víctimas: mujeres de 60, 90 años, solas,
en departamentos o casas propias. Entrada sin violencia aparente, estrangulamiento con prendas, bufanda, cinturón, cable, robo menor, a veces objetos sentimentales. Después de la detención, 2006 en adelante, persistencia de homicidios de adultas mayores en contextos idénticos. Ejemplo puntual: 28 de diciembre del 2008, Colonia del Valle, víctima maniatada y asesinada en su hogar tras un robo. Ejemplo reciente, marzo del 2021, Milpa Alta, mujer de 72 años encontrada sin vida en su domicilio con signos de violencia. Este es el corazón del dilema. Si el patrón continuó después de su arresto, ¿qué tan seguro estamos de que todos los casos previos pertenecían a la misma mano? ¿Y si la etiqueta Mataviejitas fue una estrategia mediática que un diagnóstico criminal certero? ¿Se investigaron de manera independiente los casos posteriores o fueron clasificados como aislados? ¿Qué tan fácil es para un depredador imitar un patrón ya famoso en la prensa? ¿Qué hubiera pasado si en 2006 el verdadero responsable aún estuviera libre? La tesis está sobre la mesa. La serie de homicidios contra adultas mayores en la Ciudad de México no terminó con la captura de Juana Barraza. A continuación, vamos a entrar de lleno a lo que ella misma dijo en el año 2024, palabra por palabra, para medir su confesión contra la evidencia que tenemos en las manos. Enero de 2024. Una mujer de cabello cano, piel endurecida por el tiempo, se sienta frente a la cámara en un programa llamado Cartas para la Libertad. No lleva máscara, no lleva traje de luchadora, solo una mirada fija como quien se ha preparado 20 años para hablar. Es Juana Barraza Sampeiro, la mujer que la prensa bautizó como la Mataviejitas. Sus primeras palabras caen como un martillo sobre el expediente. Soy inocente. Y no lo dice como un susurro de resignación. Lo dice como un golpe seco, como quien quiere que quede registrado para la eternidad. Luego, sin apartar la vista de la entrevistadora, me golpearon, me violaron y amenazaron con mis hijos para que firmara. Barraza asegura que la llevaron a firmar papeles en blanco, que no sabía lo que estaba aceptando, que en esas hojas se escribió su culpabilidad, pero con la letra de otros. El Universal, en su cobertura del 13 de enero del 2024, recogió textualmente una de sus frases más polémicas. Yo estaba aquí y seguían matando señoras.
Esa línea encendió el debate público. Hablaba de homicidios aislados o del mismo patrón criminal. En otro momento de la entrevista, la mujer niega el detalle más icónico de su caso. Nunca me vestí de enfermera para entrar a casas. Con esa frase, no solo rechazó la acusación, también atacó uno de los símbolos que la hiciera leyenda criminal en los noticieros. El País, 27 de enero del 2024, subrayó la potencia de esa negación. La imagen de la enfermera fue parte del miedo colectivo, pero no necesariamente de la verdad judicial. Al escucharla, no podemos ignorar una pregunta incómoda. ¿Sí fue coaccionada? ¿Sí la forzaron a firmar papeles sin contenido? ¿Cuántos homicidios que no cometió podrían haberse sumado a su sentencia? Y al mismo tiempo, su historia de tortura fuera cierta. ¿Por qué no la denunció antes con este detalle? ¿O lo intentó y nadie quiso escucharla? La confesión de el año 2024 no es una absolución automática, pero sí es un detonador. Abre la puerta a revisar los casos posteriores a su captura y a preguntarnos si el verdadero asesino o asesinos aprendió a esconderse detrás de su sombra. A continuación vamos a revisar uno de esos casos ocurridos 2 años después de su arresto, que podría cambiar la manera en que entendemos la serie. Estamos escuchando a una mujer que clama inocencia o a una asesina defendiendo su narrativa. ¿Puede la verdad sobrevivir 2 décadas en silencio? ¿Qué pasa cuando una confesión choca con datos que sí pueden verificar? Caso posterior a la captura, Ciudad de México, 2008. 28 de diciembre del 2008, Ciudad de México. Mientras la mayoría de la ciudad se preparaba para recibir el Año Nuevo, en la colonia del Valle, una puerta se cerraba para siempre. Dentro de ese departamento yacía el cuerpo de una mujer de la tercera edad, maniatada, con claros signos de violencia y una casa que parecía intacta desde afuera. El hallazgo fue reportado por la entonces Procuraduría de Justicia del DF. La víctima había sido atacada dentro de su hogar sin señales de cerradura forzada. Faltaban algunas pertenencias pequeñas, fáciles de llevar a un bolso. Y la escena tenía un silencio particular. El tipo de silencio que no deja caer nada al azar. El informe preliminar hablaba de robo con violencia, pero para los oídos entrenados, el cuadro tenía ecos familiares. Ingresó sin violencia aparente, víctima de la tercera edad, viviendo sola. Estrangulamiento y sujeción, robo menor. 4 puntos que, sumados, parecen calcar la firma criminal que atribuyeron a Juana Barraza. Pero había un problema.
ella llevaba 2 años encerrada. Aquí es donde la versión oficial empieza a agrietarse. Si el patrón reaparece, ¿podemos hablar de coincidencia? ¿O es prueba de que había más de un agresor actuando con el mismo método? Las autoridades clasificaron este hecho como un caso aislado, pero la coincidencia de elementos lo mantiene como un punto rojo en cualquier revisión criminológica seria. Vecinos declararon que ese día no escucharon gritos, que la víctima había comentado días antes que iba a recibir a alguien para ver unos papeles. Nadie supo decir de quién se trataba. La portera del edificio aseguró que la mujer no tenía visitas frecuentes y que aquella tarde no vio nada extraño. Pero si recuerda algo, un hombre joven, vestido con ropas casual, que salió del edificio minutos después de la hora estimada de la muerte, cargando una bolsa negra. El caso no tuvo seguimiento mediático masivo. Era un asesinato más en una ciudad que lidia con cientos cada año. Pero para nosotros representa una pieza incómoda. La prueba de que después de la captura de la Mataviejitas, alguien más siguió jugando con el juego del mismo guión mortal. Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta oficial. ¿Fue este un copycat que intentó el modus operandi? ¿O forma parte de una serie que ya existía antes del 2006 y siguió después? Porque el caso no generó las mismas coberturas mediáticas que las anteriores. Ecos recientes del patrón Ciudad de México 2021. Marzo de 2021. Milpa Alta, Ciudad de México. 15 años después del arresto de Juana Barraza, un barrio entero despierta con la noticia de que en una casa tranquila, una mujer de 72 años ha sido encontrada muerta. El parte oficial habla de signos de violencia y de que la víctima estaba dentro de su domicilio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inicia una carpeta por feminicidio. Los peritos entran, fotografían, embalan. Afuera, los vecinos comentan que la señora era reservada y que días antes la habían visto conversando con una persona que no reconocieron. Nadie vio la entrada violenta, nadie escuchó los gritos, la escena parecía ordenada, salvo por la ausencia de la dueña. Este no fue el único caso de esos días. En la misma semana, otra mujer de la tercera edad fue asesinada en la alcaldía Miguel Hidalgo, también dentro de su casa. La coincidencia temporal y el perfil de las víctimas hicieron que algunos medios comenzaran a hablar de un miedo viejo que regresaba. Para quienes conocen el expediente Mataviejitas, las campanas de alerta estaban sonando de nuevo.
No estamos diciendo que se trate del mismo asesino, pero sí estamos frente a un patrón que, aunque modificado, conserva el núcleo del guión. Víctima, mujer mayor, viviendo sola. Escenario, el propio domicilio. Entrada sin violencia aparente. Desenlace letal, rápido y silencioso. Este caso del 2021 se convierte en un eslabón tardío, pero crucial para nuestra tesis. El modus operandi no se enterró con la condena de Juana Barraza. Alguien más, en algún momento, volvió a usarlo. Y el tiempo, como un eco en un cuarto vacío, nos recuerda las firmas criminales no pertenecen solo a una persona, sino a cualquiera que aprenda a leer el miedo de una ciudad. Si en el 2008 veíamos la sombra del patrón de 2 años después de su arresto en el año 2021, la vemos a 15. Esto abre un abanico inquietante de hipótesis. Copycats intermitentes, una red pequeña pero activa, o un asesino original que jamás fue atrapado. Y cada una de esas posibilidades exige que reabramos la discusión sobre qué tan cerrado está este caso. ¿Puede un modus operandi sobrevivir más de una década sin un responsable claro? ¿Estamos ante un fenómeno que se reactivó o nunca se detuvo? ¿Qué mecanismos fallaron para que en 2021 una mujer mayor muera así en su propia casa? Cuando un patrón criminal sobrevive a la captura de su presunto autor, el criminólogo debe hacerse 3 preguntas esenciales. ¿Es imitación? ¿Es colaboración? ¿O es persistencia del verdadero autor? Vamos a examinar 3 escenarios posibles, todos documentados en la literatura criminológica, y todos plausibles para explicar por qué después del 2006, en 2008 y hasta el 2021, seguimos encontrando el eco de la firma de la Mataviejitas. Escenario A. Copycats oportunistas. Un caso de alto perfil crea un molde. El nombre Mataviejitas no solo aterrorizó a la ciudad, también ofreció un guión. Sujetos con la combinación de oportunidad, motivación y conocimiento del caso pueden replicar el método, entrar en una excusa prosocial, revisión médica, ayuda social, entrega de documentos, reducir a la víctima en segundos y llevarse un botín menor para simular un robo común. La ventaja para el imitador, el patrón ya está instalado en el imaginario colectivo y se repite. La inercia mediática y la policial lo atribuirá al mito original, incluso si el autor es otro. Esto explica casos aislados que calcan el método, pero ocurren años después.
como el del 2008 en la colonia del Valle. Escenario B, dupla, mixta, mujer, hombre. Hay hipótesis polisociales poco difundidos que sugieren la posibilidad existente de un cómplice masculino en la serie original. Imagina el mecanismo. Ella es la llave que abre la puerta. Inspira confianza, conoce el tono y el pretexto exacto. Él ejecuta la sujeción, el estrangulamiento y el saqueo rápido. Ventajas: menos sospecha en la entrada, mayor fuerza física para someter rápido, distribución de tareas que reducen el tiempo de exposición. Si esto fuera cierto, el que quedó libre tras el arresto de ella, el patrón podría haberse continuado de manera intermitente, incluso hasta el 2021. Escenario C, serie multipolar. No todas las coincidencias significan un mismo autor. Hay delitos que comparten un núcleo, en este caso, mujer mayor, hogar, ingresos sin violencia, pero que varía en detalles: tipo de prenda usada para estrangular, postura final del cuerpo, rastro de ausencia de hurto. Esto sugiere algo más complejo: múltiples ofensores, quizá en las distintas zonas de la ciudad, que operan con un idioma criminal similar, porque conocen las noticias, porque el patrón es simple de ejecutar o porque circulan como mito urbano. Este escenario multiplica que, aunque Juana Barraza fuera culpable de varios homicidios, no fue la única en usar ese método, y tal vez ni siquiera fue la más prolífica. Ninguno de estos escenarios absuelve automáticamente a la Mataviejitas, pero todos obligan a cuestionar la certeza con la que el Estado cerró el caso. Si la firma criminal sobrevive más de una década, ¿a quién pertenece realmente? A continuación vamos a construir un perfil criminal compuesto de distintos factores al oficial para intentar identificar a quién podrían estar detrás de estos ecos letales de criminalidad. ¿Cuánto del mito original es verídico y cuánto es una construcción mediática? ¿Puede un cómplice perpetuar el patrón sin ser identificado? ¿Estamos persiguiendo un solo asesino o una sombra colectiva? Perfil del asesino. Diseño novedoso para encontrar la respuesta a nuestras preguntas. Olvida por un momento la imagen de Juana Barraza. Olvida la melena teñida, el rostro endurecido y las crónicas policiales. Quiero que visualices a alguien más. Un depredador que no necesita fuerza brutal para entrar, porque entra con tu permiso. Lo llamaremos el prosocial intrusivo. Máscara social, un rostro amable, de mediana edad, hombre o mujer, con un discurso aprendido al milímetro. Programas sociales, salud comunitaria, revisiones médicas, trámites de pensión, entrega de apoyos.
Sus llaves verbales son simples pero letales. Vengo del gobierno, es un chequeo gratuito, me enviaron para revisar sus beneficios. Una vez dentro, no hay prisa aparente. El depredador observa el terreno, identifica la prenda más a mano que pueda convertirse en arma, una bufanda, un cinturón, un cable. El ataque es rápido, desde atrás, con una sujeción que corta el aire antes de que pueda escapar la voz o un grito. El robo es mínimo, no busca hacerse rico, busca sembrar una escena que parezca un robo más. Modus operandi. Ingreso sin violencia visible, estrangulamiento con prenda disponible o traída consigo. Nudo de doble vuelta, a menudo detrás de la persona. Robo menor para distraer la hipótesis. Salida rápida sin dejar desorden aparente. Este es un perfil que sobrevive al tiempo, porque no depende de la fuerza física, depende de la manipulación social. Mapa mental. Perfil instrumental no necesariamente es un sádico. Alta tolerancia al contacto cercano. Habilidad para leer el entorno y detectar vulnerabilidades. Capacidad para modular la voz y la postura según la víctima. Este no es un asesino impulsivo, es un profesional del acceso. Variantes plausibles. Dupla complementaria. Ella abre la puerta, él ejecuta. Copycat barrial, vecino o conocido que replica el guión mediático. Depredador itinerante, sin domicilio fijo, sin patrón, horario, evitando cámaras y actuando donde la noticia ya preparó el terreno. Este perfil encaja con los casos del 2008 en la Colonia del Valle y 2021 en Milpa Alta. Ingresos sin forzar la puerta, víctimas mayores viviendo solas, ataque silencioso, robo pequeño y lo más inquietante, el mismo guión pudo ser ejecutado por más de una persona en distintos momentos durante más de una década. ¿Por qué es importante pensar en este perfil alternativo? Porque nos recuerda que un solo rostro no explica todo un fenómeno. Y porque si este perfil sigue extendiéndose allá afuera, el peligro para las mujeres mayores no es un recuerdo, es un presente. ¿Y si el mismo asesino que imaginamos no es quien realmente tocó esas puertas? ¿Cuántos depredadores distintos podrían caber dentro del mito de la Mataviejitas? ¿Estamos listos para aceptar que la historia oficial podría estar incompleta? A continuación, vamos a unir todas las piezas, la confesión del 2024, los casos posteriores, las hipótesis y el perfil alternativo para dar una conclusión que no solo cierra la historia, sino que abre la herida. Hemos recorrido 2 décadas en menos de 1 hora y media. Vimos a Juana Barraza romper el silencio en el 2024, negarlo todo y recordar que seguían matando señoras de la tercera edad, cuando ella ya estaba en prisión. Confirmamos que después de su captura en 2006
hubo más homicidios de mujeres mayores en condiciones similares. 2008, Colonia del Valle; 2021, Milpa Alta. El patrón no murió con su arresto. Analizamos 3 escenarios posibles, copycat, que encontraron en el mito un manual del crimen. Cómplices que pudieron seguir activos. Series múltiples que se confundieron bajo un mismo nombre. Y diseñamos un perfil alternativo y prosocial, intrusivo, capaz de tocar tu puerta y entrar con tu permiso. Esto no absuelve automáticamente a la mataviejitas, pero tampoco permite cerrar el expediente con la seguridad que nos vendieron. En criminología, la duda razonable no es un capricho, es una obligación. Porque si el patrón sobrevive el arresto, alguien más está allá afuera. Puede que viva en tu colonia, puede que haya pensado en hacerte daño, puede que haya pasado junto a ti en el mercado y tú no te hayas dado cuenta. Y puede que, mientras escuchas esto, esté tocando la puerta de otra mujer de la tercera edad que vive sola. En el próximo episodio vamos a abrir 3 expedientes inéditos. Homicidios ocurridos entre 2006 y 2010, que no aparecieron en la prensa, pero que repiten la coreografía mortal, como si el guión nunca hubiera cambiado de manos, y esta vez con nombres, calles y detalles que no salieron en televisión. Si este episodio te hizo ver de otra forma el caso, suscríbete ahora a Un asesino entre nosotros. Deja tu reseña, comparte con alguien que creía conocer toda la historia y acompáñame en la próxima investigación. Tu clic, tu suscripción es una linterna más encendida en este cuarto oscuro. Porque aquí no contamos historias para dormirte, contamos historias para que duermas con un ojo abierto. La ciudad no deja de matar cuando atrapamos a alguien. Deja de mentir cuando nos atrevemos a mirar todo lo que queda vivo.